El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Bueno, ya hemos hablado varias veces acerca de la iglesia de los Corintios, que realmente era una iglesia asombrosa, porque la palabra nos muestra que tenía todos los dones más abajo, dice versículo 7, capítulo primero, nada falta en ningún don, es decir, que todos los dones del Espíritu Santo los tenía y que realmente esto era una bendición para la iglesia. Pero sin embargo, la iglesia de Corinto era una iglesia difícil, era una iglesia carnal, era una iglesia rebelde. Y por esa razón el apóstol Pablo le escribe esta carta, le escribe dos cartas, pero abordando este tema en muchos aspectos, y ya desde el comienzo de esta carta el apóstol está tratando este tema del comportamiento de la iglesia. Vamos al versículo primero. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En apariencia no pareciera que el apóstol abordara un tema que ya más adelante se explayaría, que es el tema de la rebeldía. Pero si nosotros miramos detenidamente, la palabra Señor en el griego significa Kyrios. Kyrios, la palabra Señor es Kyrios, que significa dueño, maestro y Señor. Dueño, maestro y Señor. Y esto es algo que el apóstol estaba diciendo a la iglesia de Corinto, ¿no? Nosotros estamos siguiendo al Kyrios, al Kyrio. Y el Kyrios era justamente la mención al César, ¿no? Al César se lo llamaba Kyrios como dueño, como maestro, como señor, como la autoridad máxima del imperio, y de allí la confrontación entre los romanos y la iglesia cristiana, porque ellos decían, no, en realidad el Kyrios es Jesús. Jesús es el Kyrio, Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el dueño de todas las cosas, y eso a los romanos no les gustaba para nada. Fue una de las cosas que produjeron lo que luego se llamó la persecución, ¿sí? Al hablar de dueño, estamos diciendo que el Señor nos compró en la cruz del Calvario, es nuestro dueño. Nosotros estamos vendidos al pecado, nosotros al pecar nos entregamos mansamente a Satanás. Satanás nos tenía esclavos, hacía con nosotros lo que él quería, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario, dándonos libertad. ¿Libertad para qué? Para estar con Él, para tener relación con Él, para poder vivir con Él. Recordemos que Dios nos creó. Nosotros no hemos sido creados por el Big Bang, no hemos sido creados por un episodio fortuito, sino que hemos sido creados por Dios. Y cuando nosotros pecamos, nosotros entregamos al adversario, a Satanás. Cuando el Señor nos compra en la cruz del Calvario, es para volvernos a Él. Es para volvernos a Él. A veces cuando nosotros decimos el Señor nos compró para Él, entonces alguno podrá pensar, bueno, pero ¿y qué libertad tenemos nosotros? ¿No? Porque el Señor nos compró para Él. Pasamos de un dueño al otro. Es que nosotros éramos del Señor. Nosotros fuimos creados por el Señor. Nosotros al pecado, insisto, cuando pecamos nosotros nos vendimos al diablo. El diablo tomó control de nuestras vidas, tomó poder sobre nosotros. Y Cristo nos rescató, porque Satanás no solamente nos hacía vivir una vida terrible, sino que además nos llevaba con él al infierno. Y el Señor nos compra en la cruz del Calvario para que podamos volver a tener la relación que teníamos con Él.
Siempre fuimos de Dios, siempre fuimos creados por el Señor, siempre fuimos hechos por el Señor para vivir para el Señor. Eso no ha cambiado nunca, jamás. Lo que ocurre es que Satanás nos engañó y nos hizo creer que nosotros éramos libres, cuando en realidad éramos esclavos de Él. Maestro, Él es nuestro enseñador, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva a vivir la vida que realmente tenemos que vivir. Estos días estuvimos haciendo no una meditación, sino un devocional, donde hablaba de que lo que decía Salomón en Eclesiastés, que todo es vanidad, ¿no? Y la verdad es que cuando yo camino por la calle y veo toda la gente en los restaurantes, la gente haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, el Espíritu Santo me recuerda esa palabra en mi corazón. Todo esto es vanidad, todo esto es superficial, todo esto es temporario, todo esto, casi que podríamos decir, todo esto no sirve para nada, es un momento nada más. Muchas veces esos momentos son momentos de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Nosotros los vemos ahí muy bien sentaditos, comiendo, pero en realidad dentro de ellos hay un montón de dolor, de sufrimiento, y están tratando de apalear ese sufrimiento con ese momento. Bueno, dicen que la mayor cantidad de divorcios se producen en las vacaciones. ¿Por qué? Porque se van de vacaciones intentando restaurar el matrimonio, y como ese matrimonio ya no tiene restauración, se terminan decidiendo la separación en el tiempo de la vacación, ¿sí? Lo que para nosotros sería, uy, qué bueno, una vacación, nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutar, vamos a descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para esas personas es el quiebre de su matrimonio. Por eso nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir esta vida como el Señor quiere que la vivamos, para alcanzar lo que Él nos prometió, una vida abundante. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de autoridad máxima. Para ejemplificar un poco esto, hay un término que es relativamente nuevo, ya tiene unas cuantas décadas, pero antes no se llamaba así, que es en una empresa hay un CEO. ¿Qué es el CEO? Es la autoridad máxima de la empresa, es el ejecutivo más importante de la empresa y que tiene la responsabilidad de diseñar y llevar adelante, ¿sí?, las metas y los objetivos de la empresa. Bueno, nosotros podríamos decir tranquilamente que Jesucristo es el CEO de la iglesia, porque Él tiene una planificación para nosotros y el Espíritu Santo la ejecuta. Nosotros tenemos que tomar a Jesucristo como la autoridad máxima de la iglesia y responder a la autoridad máxima. Nadie en ninguna empresa se le va a ocurrir contradecir al CEO de la empresa. Sin embargo, nosotros muchas veces con nuestra carne, nuestra rebelión, nuestro pecado, vamos en contra de la perfecta voluntad de Dios. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Parecemos como Jonás, que les mandaron a predicar a Nínive y salió corriendo para otro lugar. Así nos comportamos nosotros. Y esto es justamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, ustedes están sirviendo a un Señor que es el Kyrios, una persona que tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el gobierno, y que tienen que responderle. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto decía, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Había divisiones entre ellos. Había partidismo entre ellos. Era como que ellos podían elegir. No, yo pertenezco a este grupo, no, yo pertenezco a este otro. Y así pasa muchas veces en las iglesias, ¿no? No, yo pertenezco a este grupo donde está este hermano. No, yo pertenezco a este grupo donde está fulano, mengano. No, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Nos movemos por gusto. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas, como el que decide, el que toma las decisiones por nosotros, el que nos guía a su voluntad. Y nosotros cada día debemos doblar nuestras rodillas delante de Él para decirle, Señor, ¿qué tienes para nosotros en este día?
Eso se habla, eso es humillación. La humillación, el reconocimiento de la autoridad del Señor. Pero claro, nuestro Señor no es un Señor autoritario, no es un Señor que nos golpea con una vara constantemente, sino que este mismo Señor nos está hablando de que Él nos llama amigos. En el Evangelio San Juan dice, ya no he llamado siervos, los he llamado amigos. Él nos llama amigos, una relación de amistad, una relación de comunión con Él. Él quiere que nosotros seamos amigos de Dios, amigos del Señor, amigos de Él, que tengamos un apego hacia Él. También nos ha llamado hijos. Dice que todo aquel que lo recibe es llamado con poder hijo de Dios. Hijo de Dios, ya no somos criatura de Dios, ahora tenemos un escalafón más arriba, somos hijos de Dios, hemos sido transformados, renacidos en Cristo Jesús y por eso somos hijos del Señor. Fíjese, ¿no? Aquel que tiene toda la autoridad y que puede imponerse hacia nuestras vidas porque tiene toda la autoridad absoluta. Sin embargo, Él no lo hace de manera autoritaria, como dijimos, sino que lo hace con amor. Con amor, quiere que nosotros abramos nuestro corazón ante Él y que nos rindamos a Él. Finalmente nos llama herederos. En Primera de Pedro dice que somos herederos de Jesucristo. Es decir, todas las riquezas del mundo van a ser repartidas entre nosotros para la gloria del Señor. No estoy hablando de las riquezas terrenales, estoy hablando de las riquezas espirituales. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, ¿sí? ¿Cómo nosotros tratamos al Señor? Porque si bien el Señor, Él es amoroso y Él nos trata como amigos, nos trata como hijos, como herederos, nosotros no tenemos que tomarnos... Vio que hay un proverbio popular que dice, le dan la mano y se toma el codo. Nosotros no podemos tomar el codo del Señor. Tenemos que seguir reconociéndolo como el Kyrios, como el Señor de nuestras vidas, como el dueño, como el maestro. Tenemos que seguir valorando la autoridad que Él tiene sobre nosotros, respetarla y obedecerla a rajatabla. Cuando más obedientes seamos, mejor, porque entonces la bendición de Dios va a fluir con mayor libertad sobre nuestras vidas. El amparo del Señor es importante, pero para estar bajo el amparo de ese Dios tan poderoso necesitamos la obediencia y una obediencia completa. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor amoroso. Oh, tú no eres autoritario con nosotros, sino que tú, a través de los milagros, a través de tantas cosas que haces, nos vas seduciendo, Señor, para que de a poco vayamos rindiendo toda nuestra vida ante ti, Señor, porque tú eres el Kyrios. No hay otro Kyrios, no hay otro Señor, no hay otro dueño, no hay otro maestro. Tú eres en exclusiva para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.